En estos momentos estamos pasando por una situación muy crítica aquí en la Candelaria porque nos están violando nuestros derechos. Bueno, en estas las estaciones de policía se presenta una situación coyuntural dado que el IMPEC, lo que es Bellavista, Pedregal e Itagüí no están recibiendo internos. No tenemos una infraestructura real que nos permita que estas personas se encuentren en unas buenas condiciones y se les garanticen sus derechos humanos. Nosotros aquí no tenemos hora de sol, nosotros aquí estamos espálidos, nosotros aquí... La alimentación es la peor del mundo. La personería de Medellín y las personerías del país tienen una labor muy importante y una función constitucional que cumplir, y es la garantía del debido proceso, el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos fundamentales. La libertad, la justicia y la paz son la base fundamental para el reconocimiento de la dignidad humana. Todos los seres humanos tenemos principios inalienables ante cualquier situación o circunstancia. ¿Saben ustedes cuáles son nuestros derechos si nos encontramos inmersos en un proceso penal? ¿Y cuál es la garantía que tenemos como ciudadanos para el cumplimiento del debido proceso? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @personeriamed, en Instagram personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. También pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Bienvenidos a la Personería TV. Medellín viene atravesando un importante cambio cultural y social marcado por la finalización del conflicto colombiano. La ciudad ha pasado de ser epicentro de hechos violentos a estar dentro de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, en la ciudad es común observar desacatos a la ley, lo cual conlleva a la apertura de procesos penales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que de igual forma tienen la garantía y el acompañamiento del Ministerio Público. Este acompañamiento se realiza en todas las etapas del proceso penal a través de los personeros delegados, encargados de que a la persona investigada se le garantice un debido proceso y se le respeten sus derechos fundamentales. En este sentido, los personeros delegados en lo penal de la Personería de Medellín asisten a las audiencias ante los jueces de control de garantías a efectos de determinar si la captura de las personas fue legal, si efectivamente se puede hacer una formulación de imputación e igualmente si una limitación de derechos fundamentales como es la imposición de una medida de aseguramiento es razonable y constitucional. La Personería de Medellín tiene como misión salvaguardar el orden jurídico, ¿sí? Y esto lo hacemos desde el subproceso de penal, desde las audiencias de control de garantías. Nosotros contamos con una oficina en el piso 16 del Palacio de Justicia, donde recibimos los repartos diarios de las audiencias que se van a desarrollar y que son de nuestra competencia. El acompañamiento se materializa cuando la Fiscalía General de la Nación le solicita al juez de control de garantías que le fije una fecha o una hora, una fecha y una hora para realizar esa legalización de la captura. Nosotros como agentes del Ministerio Público debemos de estar presentes en esa audiencia para mirar que al sindicado o al capturado en este momento se le respeten esas garantías dentro de esa audiencia de control de legalidad de la captura. En el momento en el que una persona entra a hacer parte de una investigación penal, bien sea en calidad de víctima o de victimario, la Constitución Nacional brinda las garantías señaladas en el artículo 277, en el cual se le otorga al Ministerio Público, entre otras funciones, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Los derechos que se le pueden vulnerar a una persona que ha sido capturada es que no haya sido capturada en flagrancia y muestren que de pronto fue capturada en flagrancia y no lo fue.
Para eso se tienen que cumplir con ciertos requisitos del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Igualmente se le debe respetar a la persona que ha sido capturada los derechos del capturado, no solamente respetar, sino materializárselos como tal, es decir, que la persona capturada sea colocada a disposición de la Fiscalía en un término prudencial y razonable para que le puedan empezar a materializar sus derechos, e igualmente que sea colocado dentro de las 36 horas siguientes dentro del juez de control de garantías para que éste legalice o no la captura de esta persona. En el actual sistema penal oral acusatorio, las primeras audiencias son legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento. En todas estas audiencias interviene un personero delegado para velar por la garantía del debido proceso. Igualmente tiene voz dentro de la misma audiencia, puede indicarle al juez, puede mencionarle al juez qué clase de limitación de un derecho fundamental se puede tomar. En este caso, cuando se vayan a imponer medidas de aseguramiento que puedan restringir derechos fundamentales de los ciudadanos, el Ministerio Público es muy importante para que determine y para que le indique al juez si verdaderamente la limitación de esos derechos fundamentales es constitucional o no. De allí, esa primera etapa dentro del proceso, pasamos a los jueces de conocimiento, porque también hacemos el acompañamiento en aras de garantizar el debido proceso. Es un sujeto importante dentro de la audiencia de conocimiento, donde efectivamente se debatirá el juicio oral para efectos de guardar siempre el debido proceso, el equilibrio de poderes, e igualmente también tiene la posibilidad de solicitar y practicar pruebas ante el juez de conocimiento. También puede recurrir la sentencia, siempre en garantía de los derechos fundamentales, tanto de los procesados o los vinculados a la investigación, como también en efecto de las víctimas. En las audiencias ante el juez de conocimiento, el personero propende porque se garanticen los derechos fundamentales del acusado y la imparcialidad del juez en las decisiones que allí se tomen. En igual sentido, acompaña los procesos que se adelanten ante la Fiscalía General de la Nación, y es allí en donde, por orden legal, tiene el deber de vigilar la conducta de los fiscales que adelantan procesos ante los jueces penales municipales, y en el evento de que se lleguen a archivar algunas de las investigaciones, presentar y leer y revisar el por qué se están archivando y de alguna u otra manera entregar su aval para que ese archivo así proceda. Son unos archivos que genera la Fiscalía, son archivos provisionales, teniendo en cuenta que no cuentan con todos los elementos como para realizar toda esa actividad que nos llegue a permitir que no se dé la impunidad. Nosotros, una vez que los fiscales nos dan traslado de estos procesos, nosotros verificamos que se den esos elementos para el archivo, es decir, que no hayan elementos materiales probatorios que permitan hacer una investigación que se logre esa identificación. Entonces, si nosotros consideramos que estamos de acuerdo en que se dan esos requisitos, digamos que lo firmamos, y eso es un visto bueno para que se proceda al archivo del expediente. También lo vinculan o se vincula en esta situación a la destrucción de elementos. Sirve también como un garante ante la sociedad, ante la Administración de Justicia, de la destrucción de algunos elementos, llámese sustancias estupefacientes, llámese objetos que han encontrado ante un proceso y que no son de objeto de devolución, sino objeto de destrucción. También garantiza que efectivamente esos elementos se destruyan y se deje la respectiva constancia de su destrucción. El fiscal da la orden de destrucción, ya sea de un celular, de un arma blanca, muchas veces, que es el más común, los estupefacientes, ¿sí? Dan la orden de la destrucción de los estupefacientes, nosotros intervenimos, hacemos el acompañamiento, verificamos que la destrucción realmente se lleve a cabo. Debe ser por intermedio del funcionario judicial, en presencia del fiscal y el Ministerio Público, para corroborar que efectivamente con ese elemento no se va a volver a cometer otro ilícito. En este caso, en un procedimiento según el expediente de rutina de los agentes, le pidieron documentos y requisas a una persona, entre ellos le encontraron el celular. Este celular, una vez que es confrontado con las centrales, le determinan que había sido hurtado.
Entonces a esa persona en su momento fue capturada, por lo tanto el celular es puesto a disposición del fiscal y ya como este celular no es reclamado ni nada, entonces se procede a su destrucción. En ese sentido tenemos que decirle que la Personería de Medellín y las personerías del país tienen una labor muy importante y una función constitucional que cumplir, y es la garantía del debido proceso, el equilibrio de poderes y el respeto de los derechos fundamentales, tanto de las personas que son vinculadas a una investigación penal como de aquellas que se resultan ser víctimas. De esta manera, los personeros delegados de la ciudad de Medellín intervienen en el proceso penal para que se garanticen los principios como la dignidad humana, el debido proceso y los derechos fundamentales. Continuamos con la Personería TV, hoy conociendo cuál es el proceso de acompañamiento y garantía que ejerce la Personería de Medellín cuando un ciudadano se encuentra inmerso en un proceso penal. El subproceso penal en la Personería de Medellín es el área encargada de realizar el acompañamiento en las investigaciones penales a través de los personeros delegados que realizan labores de control en las cárceles y en las salas de reflexión, ubicadas en las estaciones de la policía de la ciudad. También hay delegados de la personería en nuestra área, de nuestro subproceso de penal, que hace todo el acompañamiento hasta las cárceles. También tenemos una funcionaria que se dedica a hacer el chequeo, las visitas diarias a los centros de reclusión e igualmente a las estaciones de policía. La investigadora Luz Marina Acevedo conoce todo el proceso que adelanta el área penal de la Personería de Medellín, el cual presenta desde hace 8 años un informe anual basado en 3 líneas de investigación. 1. Hacinamiento y vulneración de derechos. 2. Salud. 3. Tratamiento penitenciario. Bueno, en este momento en las estaciones de policía se presenta una situación coyuntural, dado que el IMPEC, lo que es Bellavista, Pedregal e Itagüí, no están recibiendo internos, porque el sindicato está haciendo unas propuestas, entre ellas es el sobresueldo por velar por los sindicados. Sabemos que la ley 1709 le indica a los alcaldes que ellos deben crear sus propias cárceles para albergar los sindicados. Entonces, como no hay esa voluntad en este momento, esa obligación se le está trasladando a las estaciones de policía. Y el sindicato no está recibiendo internos toda vez de que hay un hacinamiento ya elevado y no se está cumpliendo con los convenios y la situación legal de los alcaldes. La decisión del sindicato del IMPEC de no recibir más presos en los centros penitenciarios genera que en las estaciones de policía se presente hacinamiento de retenidos en razón a que no cuentan con la infraestructura suficiente para albergar a cerca de 525 retenidos que tienen bajo custodia. En estas salas temporales de las estaciones de policía no reúnen unas condiciones dignas. Cuando hablo de la palabra digna es porque no tenemos una infraestructura real que nos permita que estas personas se encuentren en unas buenas condiciones y se les garanticen sus derechos humanos. El sindicato llegó a un acuerdo con la Dirección Regional del IMPEC y los establecimientos y los directores de cada establecimiento, donde dice que de acuerdo a cómo salga un interno van recibiendo. Entonces, si trasladan 2, reciben 1. Si sale 1, pues recibirán el otro. Entonces ya la responsabilidad se le pasó a todas las estaciones de policía. Que me colaboren. La condición de las personas privadas de la libertad en las salas temporales ubicadas en las estaciones de la Policía Nacional se ha convertido en un clamor constante ante la presencia de la personería. En estos momentos estamos pasando por una situación muy crítica aquí en la Candelaria porque nos están violando nuestros derechos. ¿En qué sentido? Hay veces muchos compañeros piensan que es culpa de la policía, ¿cierto? Pero eso es del IMPEC y del propio Estado, del propio gobierno. Nosotros aquí no tenemos hora de sol, nosotros aquí estamos espálidos, nosotros aquí... La alimentación es la peor del mundo, es culpa del IMPEC también, del Estado. A nosotros, vea, acabamos de desayunar y acabamos de almorzar. Todos los días viene la comida a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde hemos recibido el desayuno y el almuerzo. Vinagre, los jugos, que todo el mundo, eso lo pueden ver ellos. Entonces le pedimos que por favor nos colabore con una remisión
o que nos agilicen los casos de nosotros de audiencia, las domiciliarias, que los jueces estén más arriba en la Corte Suprema, que estén más pendientes de lo que tienen que estar, en el trabajo que estar. Solamente la paz no tiene tiempo para la paz, no, que nos dediquen tiempo también a los presos, ¿cierto? Solamente pedimos eso. Que la policía, mucha gente dice que no, que la policía tiene la culpa. No, es que yo ya he pagado cárcel, ¿cierto? Y eso a nosotros cuando nos dice la juez queda en disposición del INPE, ¿cierto? El INPE está en paro, entonces no quiere recibir gente, los tienen engrampados, ya ellos capturan y nos cuidan. Ante un panorama poco alentador es Luz Marina, la funcionaria delegada de la Personería de Medellín, la única esperanza para quienes están privados de la libertad en la estación de policía Candelaria, en el centro de nuestra ciudad. Mi función dentro de la personería en el tema penitenciario es velar por la situación de derechos humanos de los privados de la libertad, de los establecimientos Bellavista, Pedregal, excepcionalmente Itagüí, y ahora con la coyuntura que estamos sufriendo, todo lo que se relaciona con estaciones de policía. Las visitas a las salas temporales de las estaciones de policía del centro de la ciudad le permiten a la investigadora presentar un diagnóstico bastante contundente frente a la vulneración sobre los derechos humanos de las personas retenidas en estos lugares. Todos los derechos se les están violando, todos. De hecho, la sentencia 762 ha declarado en el sistema penitenciario y carcelario, ha reiterado nuevamente que la población privada de la libertad se encuentra en un estado de cosas inconstitucionales, y eso viene ya en 3 sentencias donde se reitera esta situación. Todos los derechos se le vulneran. Se le vulnera el derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana, todos los derechos se les están vulnerando. Tenemos declarado un hacinamiento carcelario hasta el 31 de diciembre. Entonces esto ha hecho que las personas que hoy se encuentran sindicadas y condenadas no puedan llegar a estos centros penitenciarios y carcelarios acá en la ciudad de Medellín. Entonces hay unos temas ya administrativos, unas situaciones ya de fondo que obviamente el gobierno nacional, el INPE y la Policía Nacional pues estamos trabajando para ir mejorando. La Personería de Medellín es un apoyo fundamental para el trabajo que desarrolla la Policía Nacional porque, como te reiteraba, ellos nos apoyan a nosotros en el tema de garantizar los derechos humanos a estas personas que se encuentran allí y a sus familias. Entonces la Personería de Medellín nos acompaña a verificar cuando hay temas de situaciones complejas de salud, cuando se presentan situaciones de personas que quizás por sus situaciones psicológicas o algo así quieran de pronto intentar quitarse la vida dentro de estas salas temporales. Asesoran a las familias de estas personas en cuanto a vulneraciones que puedan manifestar sobre sus derechos humanos. Entonces es un trabajo fundamental, articulado, permanente y que nosotros como Policía Metropolitana del Valle de Aburrá exaltamos, agradecemos y no nos sentimos solos porque esto es un trabajo de corresponsabilidad de todas las instituciones. La solución no la tiene ni la Personería, ni la Procuraduría, ni la Dirección Regional, ni los directores de cada establecimiento. Esto es un problema de Estado, esto es estructural, esto es de voluntad política, esto es de que la política penitenciaria y carcelaria aquí en Colombia se tiene que reevaluar bajo unos indicadores sociales que permitan que efectivamente esa persona que cometió un delito sí sea resocializado, pero en este momento, en la situación que estamos, ninguna de esas personas se van a resocializar. Antes salen los que logran de pronto redimir pena y los que logran su libertad, antes salen estigmatizados por la sociedad. Y estamos en un estado donde todo es cárcel, todo, por cada situación la solución es cárcel. Entonces eso es un problema de Estado, eso es estructural, eso es que el gobierno nacional se siente a la mesa y realmente cree unas políticas penitenciarias y carcelarias que redunden en beneficio de la sociedad. La Personería de Medellín realiza actividades de protección, acompañamiento y vigilancia de los procesos penales en los que se encuentran inmersos los ciudadanos, pero también realiza acompañamiento a las comisarías de familia en toda la ciudad. Otro de los procesos importantes que hace parte del subproceso penal de la Personería de Medellín en las comisarías de familia es la de garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
También abarcamos el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes ante las comisarías de familia. Tenemos unos delegados que acuden a la revisión de esos procesos, ¿sí?, ante los comisarios. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que se cumplan los principios del interés superior del menor, de prevalencia de sus derechos y esa corresponsabilidad que tiene que haber entre la familia, la sociedad y el Estado para garantizar los derechos. Si usted siente que en un proceso penal están violando sus derechos, ¿sabe a quién acudir? No sé. La verdad que no, y afortunadamente como no he estado enfrentado a ninguna de esas situaciones, entonces no he visto la necesidad como de estar enterado. Decir la verdad es una garantía porque eso lo beneficia, le puede ayudar en la cuestión de rebajas de penas, pero qué bueno que los jueces cuando ellos dicen la verdad, den verdaderamente, hagan la justicia como se debe de hacer. Yo pienso que es una garantía que tenemos que pedir, que los jueces sean responsables de que los delitos se deben de castigar. Pues la verdad los conocimientos que tengo son pues como lo más básicos, sé que tiene derecho a un abogado y que si en caso de que si él es pues inocente a defender su inocencia. A que lo escuchen, ¿cierto? A que tenga una defensa, que lo traten como persona. Aquí tienen más derechos los malos que los que tenemos derecho a las garantías. Mire, pongamos, ahí podemos mirar. Mire estas filas que tenemos que hacer para pedir un derecho. Por ejemplo, un preso tiene derecho a toda su estabilidad social, a su alimentación, a todo. Desde el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, nuestro sistema se centra en la oralidad, audiencias generalmente públicas. Proceso, Fiscalía, investiga y acusa, actúan ante un juez de garantías o un juez de conocimiento. Defensa, intenta liberar de responsabilidades al procesado, actúan ante un juez de garantías o un juez de conocimiento. Ministerio Público, interviene para garantizar los derechos fundamentales. Existen dos medios para recibir su caso. Señor usuario, usted puede presentar su queja por escrito, presentarse a nuestras instalaciones en la sede central de la Personería de Medellín, ubicada en la sede principal, carrera 53A, número 42101, Centro Cultural del edificio Plaza de la Libertad. Nosotros clasificamos su caso, hacemos el reparto al área correspondiente de penal y el personero delegado revisa el expediente del usuario y emite un informe. Como acabamos de ver, la Personería de Medellín cumple con el principio constitucional de garantizar los derechos inalienables de todas las personas. No importa el papel en el que se encuentren dentro de un proceso penal, ya sea como víctimas o victimarios. El Ministerio Público tiene la labor de velar por el cumplimiento del debido proceso al que tenemos derecho todos los ciudadanos, desde el momento en que se realiza la captura por un delito hasta que culmina la investigación. La Personería de Medellín está ahí, porque con la Personería de Medellín todos contamos. Y hoy en nuestra sección Conectados con la Personería atenderemos algunas solicitudes que hemos recibido desde diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, todas con una pregunta común: ¿dónde y en qué horario atiende al público la Personería de Medellín? Para responder a esta pregunta tenemos a Verónica Arango, personera delegada de la Unidad de Atención al Público de la Personería de Medellín. Quiero contarles a todos los servicios que prestamos en la entidad y en dónde los prestamos. Actualmente la Unidad de Atención al Público presta su atención en la sede principal, en Plaza de la Libertad, en horario de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde, y en la Oficina Permanente para los Derechos Humanos de lunes a domingo, incluso los fines de semana, en horario o jornada continua. Tenemos abogados también dispuestos en los distintos corregimientos de la ciudad, especialmente en San Antonio de Prado, en San Cristóbal y en Altavista. Ahí encontrarán a un abogado disponible para que preste las atenciones al público en los servicios que tenemos ahorita disponibles. Actualmente la Personería de Medellín está pensando en prestar sus servicios también en San Antonio de Prado y en el corregimiento de Palmitas. Próximamente les estaremos avisando a los usuarios cuál será el horario de atención y qué abogados estarán en el punto de atención.
Gracias, Verónica, por la información, y recuerden que ahora ustedes pueden ser parte de nuestro programa, porque en la Personería de Medellín todos contamos. Llegamos al final, nos vemos la próxima semana para conocer más sobre la situación del habitante de calle y saber cuáles son las acciones que la Personería de Medellín realiza con esta población. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @personeriamed, en Instagram Personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. También pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Hasta pronto. Medellín viene atravesando un importante cambio cultural y social marcado por la finalización del conflicto colombiano. La ciudad ha pasado de ser epicentro de hechos violentos a estar dentro de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, en la ciudad es común observar desacatos a la ley, lo cual conlleva a la apertura. En Instagram, Personería Med, y en Facebook, Personería de Medellín DDHH. También pueden vernos en nuestro canal en YouTube, Personería de Medellín TV. Bienvenidos a la Personería TV. La libertad, la justicia y la paz son la base fundamental para el reconocimiento de la dignidad humana. Todos los seres humanos tenemos principios inalienables ante cualquier situación o circunstancia. ¿Saben ustedes cuáles son nuestros derechos si nos encontramos inmersos en un proceso penal? ¿Y cuál es la garantía que tenemos como ciudadanos para el cumplimiento del debido proceso? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @personeriamed. En estos momentos estamos pasando por una situación muy crítica aquí en la Candelaria porque nos están violando nuestros derechos. Bueno, en este momento en las estaciones de policía se presenta una situación coyuntural dado que el IMPEC, lo que es Bellavista, Pedregal e Itagüí no están recibiendo internos. No tenemos una infraestructura real que nos permita que estas personas se encuentren en unas buenas condiciones y se les garanticen sus derechos humanos. Nosotros aquí no tenemos hora de sol, nosotros aquí estamos espálidos, nosotros aquí... La alimentación es la peor del mundo. La Personería de Medellín y las personerías del país tienen una labor muy importante y una función constitucional que cumplir, y es la garantía del debido proceso, el equilibrio de poderes y el respeto de los derechos fundamentales.